Un vaquero adoptó a una niña apache perdida. Resultó ser la hermosa hija de una viuda apache. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El sol caía como fuego líquido sobre las arenas del desierto. El aire temblaba sobre las dunas y los buitres dibujaban círculos lentos en el cielo azul pálido. Ethan Cole ajustó el sombrero en su cabeza, sintiendo el sudor correrle por el cuello. Había pasado 3 días arreando ganado perdido y su cantimplora apenas tenía unas gotas. El silencio era tan profundo que hasta el chirrido del cuero de su silla de montar parecía un grito. El vaquero se detuvo en lo alto de una colina polvorienta. Desde allí, la tierra se extendía hasta el horizonte. Un mar dorado, sin sombra ni consuelo. Entonces algo llamó su atención. A lo lejos, una mancha en movimiento. Pequeña, torpe. No era un animal. Ethan entrecerró los ojos. Bajó de su caballo Dusty y tomó su rifle con precaución. Caminó lentamente, hundiendo las botas en la arena caliente. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara. Era una niña. Llevaba el cabello negro, largo, enmarañado por el viento. Su piel estaba cubierta de polvo y tenía los labios resecos. Caminaba tambaleante, con un trozo de manta tribal arrastrándose tras ella. Dio un paso más y cayó de rodillas. Ethan soltó el rifle y corrió hacia ella. Pequeña», gritó agachándose a su lado. La niña alzó la mirada. Sus ojos oscuros, grandes y llenos de miedo lo miraron sin entender. No dijo una palabra. El vaquero le ofreció su cantimplora. Ella dudó. Luego bebió con ansias, como si el agua fuera vida misma. «Tranquila, muchacha», murmuró él con voz baja. «Nadie va a hacerte daño». Al tocar su brazo sintió que la piel le ardía de fiebre. Era apenas un huesito cubierto de polvo. Miró a su alrededor buscando señales de un campamento, huellas, algo. Nada. Solo el desierto. Ethan respiró hondo. Sabía que los apaches rondaban esas tierras. Si encontraban a una niña con un hombre blanco, pensarían lo peor. Pero también sabía que si la dejaba allí, moriría antes de que cayera la noche. La levantó con cuidado envolviéndola en la manta. La niña no se resistió. Solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, exhausta. Ethan la subió al caballo y montó detrás, sujetándola con un brazo mientras tomaba las riendas con el otro. «Tranquila, pequeña», susurró. «Vamos a casa». El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de cobre y violeta. A cada paso del caballo, el desierto parecía volverse más largo, más pesado. Ethan no sabía quién era aquella niña ni de dónde venía, pero mientras cabalgaba hacia su rancho, sentía una punzada en el pecho. Una sensación vieja, casi olvidada. Protección, ternura, algo que creía haber enterrado junto con su pasado. Recordó a su esposa muerta hacía años y al hijo que nunca llegó a nacer. Tal vez por eso no podía ignorarla. Tal vez el destino le estaba tendiendo una trampa. O una oportunidad. Al llegar al rancho, la noche ya había caído. El ladrido de su perro Buck rompió el silencio, pero Ethan le hizo una seña para que se calmara. Llevó a la niña dentro y la acostó sobre una manta limpia junto a la chimenea. La examinó a la luz del fuego. Tenía un pequeño colgante de piedra roja en el cuello, tallado con símbolos apaches. Lo tomó entre los dedos. Era hermoso, antiguo y claramente importante. La niña se movió inquieta. «Shh, está bien», dijo Ethan. «Estás a salvo aquí». Le preparó un poco de agua con miel y cuando ella la bebió, sus ojos se suavizaron. Luego se quedó dormida, respirando con dificultad, pero viva. Ethan la observó durante largo rato. Había algo en su rostro que le resultaba familiar, aunque no supo por qué. Esa noche apenas durmió. Afuera, el viento del desierto aullaba entre los postes del corral y las brasas del fuego lanzaban destellos como estrellas rojas. Ethan pensó en los rumores. Bandas de apaches que habían sido atacadas por soldados, mujeres y niños desaparecidos, aldeas quemadas. ¿Sería ella una de las sobrevivientes? Cuando el amanecer tiñó de rosa el horizonte, el vaquero seguía sentado junto a la niña. Sabía que su decisión lo pondría en peligro, pero también sabía que por primera vez en años tenía una razón para quedarse en ese mundo. Acarició el colgante de piedra y murmuró: «Supongo que te llamaré Rosa del Desierto». El viento sopló suave. Y por un instante, Ethan juró ver una sonrisa leve en el rostro dormido de la niña. El destino del vaquero acababa de cambiar. Y en el silencio dorado del amanecer, el desierto parecía susurrar una promesa. Nada ocurre por casualidad. El amanecer trajo consigo un silencio diferente. El desierto respiraba calma después del fuego del día anterior. Ethan Cole se despertó con el sonido del viento moviendo las contraventanas y el leve suspiro de la niña que dormía cerca de la chimenea. La observó en silencio por unos segundos. Su respiración era más tranquila, su color de piel menos pálido. Había sobrevivido a la noche.
Ethan no era hombre de muchas palabras, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado sola al desierto? ¿Y qué pasaría si alguien, un soldado, un cazador o incluso los apaches, venía a buscarla? Se levantó despacio, preparó café y pan seco y salió al porche. El cielo del oeste se extendía limpio y azul, como si el mundo entero comenzara de nuevo. A lo lejos, su caballo Dusty relinchó con inquietud. Hasta los animales parecían presentir que algo había cambiado. Ethan apoyó las manos en la baranda y respiró hondo. Durante años había vivido solo, trabajando el rancho, vendiendo ganado sin más compañía que su perro Buck y los recuerdos que el whisky no lograba borrar. Había aprendido a no encariñarse con nada ni con nadie, pero aquella niña, esa pequeña apache dormida junto al fuego, había perforado el muro que él había construido con tanto esfuerzo. Volvió adentro. La niña se había despertado. Lo miraba con los ojos muy abiertos, negros y profundos, con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo los niños abandonados pueden tener. Ethan se agachó lentamente para no asustarla. «Buenos días, pequeñita», dijo señalando el plato con pan. «Come algo, ¿sí?» Ella no entendió las palabras, pero entendió el gesto. Tomó el pan con las manos temblorosas y lo mordió. Ethan sonrió levemente. «Rosa del desierto», murmuró. «Así te voy a llamar». Ella alzó la mirada confusa. Él se señaló el pecho y dijo: «Ethan». La niña repitió algo parecido a Ethan, con voz ronca. Fue la primera palabra que compartieron. Mientras ella comía, Ethan observó nuevamente el colgante rojo. Era una piedra pulida con símbolos grabados, colgada de un hilo de cuero. Claramente tenía valor espiritual o familiar. Sabía que en las costumbres apaches cada símbolo contaba una historia, y ese colgante contaba una historia que todavía no comprendía. Por un momento pensó en llevar a la niña al fuerte más cercano. El ejército tenía órdenes de recoger a todos los indígenas encontrados fuera de sus tierras, pero también sabía lo que eso significaba. Los separaban, los marcaban como prisioneros y los enviaban a reservas donde pocos sobrevivían. No podía hacer eso. Aún así, mantenerla con él tampoco era seguro. El pueblo de Dry Creek estaba a una jornada de distancia y sus habitantes no eran precisamente compasivos. Bastaba una mirada de desaprobación del sheriff para que alguien como Ethan terminara colgado de un árbol por traición a su raza. El vaquero se sirvió un poco de café y se quedó mirando las brasas. Estaba en un punto sin retorno. Cuidar de aquella niña apache podía costarle todo: su rancho, su reputación, incluso su vida. Pero dejarla morir lo haría perder algo mucho peor: su humanidad. La niña tosió interrumpiendo sus pensamientos. Ethan se acercó y la cubrió con su manta. Ella le tomó la mano con fuerza, como si temiera que él desapareciera. Y en ese gesto frágil y silencioso, el vaquero sintió algo que no había sentido desde hacía muchos años: un propósito. «Está bien, Rosa», dijo en voz baja. «No te voy a dejar sola». Buck ladró desde afuera, como si aprobara la promesa. Ethan se levantó y empezó a preparar la carreta. Sabía que necesitaría medicina y algo de ropa para la niña. Eso significaba bajar al pueblo y enfrentar las miradas, los juicios, los rumores. Mientras ensillaba a Dusty, el viento levantó polvo en el horizonte. Ethan entrecerró los ojos, acostumbrado a leer señales en la tierra. No era una tormenta. Eran huellas frescas. 3, quizá 4 caballos habían pasado cerca de su rancho. «Maldición», susurró. Eso significaba que alguien más rondaba la zona. Tal vez cazadores, tal vez soldados. Miró hacia la cabaña, donde la niña lo observaba desde la ventana con los ojos llenos de confianza. Ethan apretó el rifle contra el pecho y respiró profundo. La decisión estaba tomada. Bajaría al pueblo, pero no la dejaría sola. La protegería, sin importar el precio. Montó su caballo y alzó la vista hacia el horizonte. El sol redondo y feroz comenzaba a subir otra vez. El desierto lo envolvía todo, como un manto dorado y cruel. Y mientras el vaquero emprendía el camino, su pensamiento resonó con la firmeza del acero. «No sé quién eres, pequeña, ni quién te perdió, pero hasta que encuentre respuestas serás mi hija». El sol apenas había trepado por encima de las colinas cuando Ethan Cole ensilló a Dusty y colocó a la niña frente a él en la montura. La envolvió en una manta limpia y amarró el colgante rojo de piedra sobre su pecho, como si ese pequeño símbolo fuera lo único que la mantenía unida al mundo. El viento olía a polvo y a promesa. El camino hacia el pueblo de Dry Creek era largo y solitario. Un sendero serpenteante entre matorrales resecos, con el ulular lejano de los coyotes y el eco metálico de los cascos del caballo. La niña iba en silencio. Sus ojos seguían fijos en el horizonte, como si esperara que en cualquier momento surgiera algo familiar. Una montaña, una figura, una voz, que la llamara de vuelta a su hogar perdido. Ethan la observó de reojo. Tenía el rostro sereno,
pero en sus ojos había una historia que ni siquiera las palabras podían traducir. Intentó hablarle. ¿Tienes nombre, pequeña?, preguntó con suavidad. Ella lo miró sin entender. Ethan lo repitió despacio, señalándose el pecho. Ethan, dijo. Luego señaló hacia ella. ¿Tú? La niña inclinó la cabeza confundida. Luego bajó la mirada, acariciando con los dedos la piedra roja del colgante. Murmuró algo en su lengua. Palabras que Ethan no comprendió, pero que sonaban a tristeza y a canto. El vaquero sonrió con ternura. Rosa del desierto, susurró. Te seguiré llamando así. La niña levantó la vista y, aunque no entendió las palabras, algo en su tono la tranquilizó. Cabalgaban despacio. El desierto se abría ante ellos, y los buitres giraban alto en el cielo, trazando círculos como relojes de sombra. Ethan recordó los días de guerra, los tiempos en que había luchado contra apaches en nombre de una bandera que ya no le decía nada. Había visto pueblos quemados, madres gritando entre el humo y niños corriendo hacia la nada. Ahora uno de esos niños dormía apoyado en su pecho, y el remordimiento, viejo como el polvo, comenzó a pesarle otra vez. Llegaron a Dry Creek al mediodía. El pueblo, polvoriento y áspero, era poco más que una calle principal. Una cantina, una herrería, el almacén general y el despacho del sheriff. Cuando Ethan bajó del caballo con la niña en brazos, las conversaciones se detuvieron. Los hombres dejaron de hablar. Las mujeres lo miraron desde las ventanas. Un niño soltó un silbido y gritó, «¡Miren!». El vaquero trajo una india. Ethan fingió no oírlo. Caminó directo hacia el almacén de Old Man Tully, el comerciante del pueblo. El anciano levantó una ceja al verlo entrar. «Vaya, Cole, no pensé que volvieras tan pronto. ¿Y eso qué traes ahí?». «Una niña», respondió Ethan con calma. «La encontré en el desierto. Estaba sola». Tally lo miró con incredulidad. Luego se inclinó hacia adelante. «Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Si alguien del fuerte se entera, dirán que raptaste a un apache. No querrás meterte en ese lío». «No la encontré para dejarla morir», replicó Ethan con voz firme. «Solo necesito algo de comida, medicinas y ropa». El anciano suspiró, moviendo la cabeza. «Eres un hombre terco, Cole». Como todos los que terminan solos, Ethan no contestó. Pagó lo que debía y salió, sintiendo las miradas clavarse en su espalda. La niña, ajena al desprecio del pueblo, jugueteaba con un trozo de cuerda que colgaba del sombrero de Ethan. Al pasar frente a la cantina, el sheriff Calder lo detuvo. «¿Qué es eso, Cole?», preguntó mirando con desdén a la niña. «¿Un souvenir de tus días en el ejército?». Ethan lo enfrentó sin apartar la vista. «Es una niña perdida, y no es asunto tuyo». El sheriff escupió al suelo y sonrió con ironía. «Si fuera tú, la devolvería antes de que el fuerte mande una patrulla. Los hombres de uniforme no hacen preguntas». «Ni yo doy explicaciones», dijo Ethan empujando la puerta de la cantina para salir del paso. El silencio se hizo espeso cuando montó de nuevo. La niña lo miraba confusa, notando su tensión. Ethan apretó las riendas y murmuró, «No te preocupes, Rosa. No dejaré que te lleven». A medida que se alejaban del pueblo, el viento soplaba con fuerza. En su interior, Ethan sentía que había cruzado una línea invisible, una frontera entre el deber y el corazón. Ya no era un simple vaquero. Era un hombre con algo, alguien que proteger. Y mientras el sol descendía tras las montañas, la niña apoyó la cabeza en su pecho y se quedó dormida. Ethan sonrió con tristeza. No sabía si algún día conocería su verdadero nombre, pero sabía que desde ese momento ella ya tenía un hogar. El sol del mediodía colgaba sobre Dry Creek como un ojo vigilante. El pueblo olía a polvo, a whisky derramado y a desconfianza. Ethan Cole lo sabía bien. En lugares como aquel, los rumores viajaban más rápido que él. Viento del desierto. No habían pasado ni 2 horas desde su visita al almacén cuando el pueblo entero ya hablaba del vaquero loco que había traído una niña apache consigo desde la ventana del Saloon Bitter Moon. El sheriff Calder lo observaba mientras limpiaba su revólver. «Ese Cole está buscando problemas», murmuró, escupiendo tabaco en un cubo. El cantinero, un hombre viejo y encorvado, soltó una carcajada amarga. «Siempre los ha encontrado solos, sheriff, pero esta vez se metió en un lío más grande que su rancho». Ethan, mientras tanto, caminaba por la calle principal con paso lento. La niña estaba sentada en la carreta cubierta con una manta. Su mirada curiosa exploraba aquel mundo extraño. Caballos atados, hombres con sombreros polvorientos, el sonido de un piano desafinado detrás de las puertas del salón. Algunos niños del pueblo la señalaron desde la esquina, burlones. India, danza para nosotros», gritó uno. Ethan se detuvo. Su sombra cubrió a los pequeños como una advertencia silenciosa. El mayor bajó la vista y retrocedió, murmurando algo inaudible. El vaquero siguió su camino sin una palabra, pero en su interior hervía una furia contenida.
La niña no entendía las ofensas, pero él sí, y cada insulto se le clavaba como espina. Al llegar a la oficina del sheriff, Ethan dejó las riendas y golpeó la puerta. Calder lo recibió con una sonrisa que no era amable. «Te estaba esperando, Cole». Ethan cruzó los brazos. «Supuse que sí. Escuché que trajiste una invitada», dijo el sheriff usando el término con un dejo de burla. «¿Sabes lo que dice la ley?» «Sé lo que dice la ley», respondió Ethan con calma. «Pero también sé lo que dice la decencia». Calder dejó el revólver sobre la mesa. «Mira, Cole, yo no quiero problemas. Pero si la gente del pueblo empieza a pensar que escondes a una apache, vendrán a buscarla. Y cuando eso pase, ni yo podré detenerlos». Ethan se mantuvo firme con la mirada clavada en el sheriff. «No me importa lo que piensen. Solo necesito tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Calder. «Para encontrar a su familia, o lo que quede de ella». El sheriff soltó una risa seca. «¿Y si su familia viene por ti primero? Cole? ¿Y si los apaches deciden que el vaquero rubio robó a su cría?» Ethan no respondió. Sabía que esa posibilidad existía, pero también sabía que si la entregaba al ejército, el destino de la niña sería peor que la muerte. «Haz lo que creas correcto», dijo finalmente. «Pero si alguien viene por ella, tendrán que pasar por mí». Calder lo miró con una mezcla de respeto y lástima. «Siempre fuiste un tonto con corazón, Cole. El oeste no tiene lugar para hombres como tú». Ethan se dio media vuelta y salió. La luz del sol lo envolvió, cegadora y caliente. Esa noche el rancho de Ethan se llenó de un silencio distinto. La niña dormía cerca del fuego abrazando a Buck, el perro viejo que parecía haberse enamorado de ella desde el primer instante. Ethan la observaba desde el porche, su rifle apoyado contra la pared. Podía ver en la distancia las luces de Dry Creek titilar entre la oscuridad. Sabía lo que significaban. Ojos vigilando, bocas murmurando, juicios cayendo como piedras. Era cuestión de tiempo antes de que alguien viniera a arreglar las cosas. Encendió un cigarro y exhaló despacio. En el fondo sabía que no podía esconderla para siempre. Tarde o temprano los apaches o los hombres del fuerte la buscarían. Pero por ahora tenía un deber, y lo cumpliría. El viento cambió de dirección. Buck levantó la cabeza y gruñó. Ethan siguió la mirada del perro. A lo lejos, sobre una colina, vio 3 figuras a caballo. Quietas, observando. Sombras que se recortaban contra la luna naciente. Ethan se incorporó, apretando los dientes. «Así que ya empezamos», susurró. Entró a la casa, cerró los postigos y se sentó junto al fuego. La niña dormía tranquila, ajena a la tormenta que se acercaba. Ethan la cubrió con una manta y murmuró casi como una oración. «No te preocupes, Rosa. Pase lo que pase, yo no te abandonaré». Afuera, los caballos se movieron entre la penumbra y desaparecieron en la noche. El vaquero sabía que era el principio del juicio del pueblo, y también el punto de no retorno. La luna se alzaba sobre el rancho de Ethan Cole como una moneda de plata. El desierto dormía, pero el viento no. Silbaba entre los cactus y golpeaba los postigos de madera, trayendo consigo ese murmullo que solo los hombres del oeste sabían reconocer, el murmullo del peligro. Ethan estaba sentado junto al fuego, limpiando su rifle Winchester. El perro Buck descansaba junto a la puerta, pero con las orejas erguidas, atento a cada sonido. La niña dormía en una cama improvisada, envuelta en una manta gruesa. Su respiración era tranquila, como si el mundo entero hubiera dejado de perseguirla, aunque solo por una noche. El reloj sobre la repisa marcó las 11 cuando Ethan escuchó el primer ruido. Un chasquido breve, leve pero distinto. No era el viento, ni un animal. Ethan se puso de pie sin hacer ruido, tomó el rifle y apagó la lámpara de aceite. El interior de la cabaña quedó a oscuras, iluminado solo por la brasa moribunda de la chimenea. «Buck», susurró. El perro gruñó, confirmando lo que Ethan ya sabía. Alguien estaba afuera. Salió por la puerta trasera con pasos lentos y se ocultó tras el establo. El aire olía a sudor y a pólvora vieja. A unos 30 metros, 3 hombres se movían entre las sombras, arrastrando sus caballos hacia el corral. No llevaban insignias, pero sus intenciones eran claras. No venían a pedir permiso. Uno de ellos, el más alto, llevaba un pañuelo negro cubriéndole la boca. «Ahí está el rancho», susurró. «Dicen que tiene una india mocosa dentro». «Y que vale más viva que muerta», respondió otro riendo bajo. El tercero escupió al suelo. «Los cazadores del fuerte pagan bien por los críos apaches». Ethan sintió que la sangre le hervía. Se movió en silencio hasta colocarse detrás de una carreta. Sabía que eran 3, quizás más. No podía arriesgarse a disparar primero. Si lo hacía, el ruido atraería a medio desierto. Esperó. El hombre del pañuelo se adelantó y empujó la puerta principal. La madera crujió. El perro Buck saltó con un ladrido furioso directo hacia el intruso. «¡Maldito animal!», gritó el hombre retrocediendo.
Ethan aprovechó el instante. Un disparo cortó la noche, seco, certero. El pañuelo negro cayó de espaldas, su rifle escapándosele de las manos. Los otros dos respondieron con balas que rebotaron contra las paredes del establo. Ethan rodó por el suelo y disparó de nuevo. Una chispa de fuego iluminó su rostro endurecido. El segundo hombre cayó herido, gritando. El tercero escapó hacia el caballo, maldiciendo. Ethan corrió tras él, lo alcanzó antes de que pudiera montar y lo derribó de un puñetazo. ¿Quién te envió?, gruñó presionando el cañón del rifle contra su pecho. El hombre respiraba con dificultad. El sheriff no, tosió. El tipo del fuerte, dijo que la buscara. Que la niña tenía valor. Ethan apretó los dientes. Así que el rumor ya había llegado al ejército. Los federales querían a Rosa. Soltó al hombre, pero lo apuntó hasta verlo montar su caballo y huir en dirección al norte. Luego se quedó quieto, escuchando el eco de los cascos perderse en la distancia. El viento volvió a soplar, más frío ahora. Buck cojeaba hacia él con el hocico manchado de polvo. Ethan le acarició la cabeza. Buen chico. Regresó a la cabaña. La niña estaba despierta, con los ojos abiertos y llenos de miedo. Ethan se agachó junto a ella. Tranquila, Rosa, ya pasó, dijo, aunque sabía que era mentira. La envolvió en sus brazos, sintiendo cómo temblaba. Ella no entendía sus palabras, pero se aferró a su camisa, buscando refugio. Ethan miró alrededor. Las paredes tenían agujeros de bala y el suelo estaba manchado de tierra y sangre. Sabía que esa noche era solo el comienzo. Si los soldados querían a la niña, regresarían con más hombres. Y si los apaches sabían que ella estaba con él, también lo harían, suspiró cansado mirando el fuego. El vaquero había enfrentado hombres armados antes, pero nunca algo así. Esto no era una batalla por dinero o tierras. Era una batalla por el alma de una niña. Mañana nos iremos, murmuró, hacia el norte, donde nadie nos encuentre. La niña lo miró con ojos cansados y por un instante pareció entender. Ethan le tocó el colgante rojo, brillando débilmente bajo la luz del fuego. Tu gente te busca, ¿verdad?, dijo. Pues iremos a encontrarlos nosotros primero. La brisa sopló por la rendija de la puerta, haciendo bailar las sombras en la pared. El silencio regresó al rancho. Pero ya nada era como antes. Ethan Cole sabía que había cruzado el punto sin retorno, y que a partir de esa noche cada paso que diera lo acercaría a la guerra, o a la redención. El amanecer se levantó sobre las colinas como una herida abierta. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y rojizos, y el aire frío del desierto aún no cedía. Ethan Cole ensilló su caballo con el ceño fruncido y el corazón tenso. No había dormido. Cada crujido de madera, cada soplo de viento lo había mantenido alerta. La niña apache, Rosa como él la había llamado, lo observaba desde el umbral de la cabaña. Tenía el cabello oscuro desordenado, los pies descalzos y el colgante rojo que nunca se quitaba. Ethan se acercó con voz suave. Nos iremos, pequeña. Este lugar ya no es seguro. Ella no comprendió las palabras, pero entendió el tono. Sujetó su manta, subió al caballo sin quejarse y se acomodó frente a él. Ethan la cubrió con su poncho, y con un leve chasquido de lengua, Buck, el perro fiel, los siguió mientras partían hacia el norte. El camino era largo y desolado. El sol comenzaba a golpear fuerte cuando pasaron junto a los restos carbonizados de una carreta. Las ruedas chamuscadas y los restos de metal contaban una historia de muerte reciente. Ethan se agachó a examinar el suelo. Huellas de cascos, botas y pies pequeños. Fueron atacados, murmuró. Hace menos de un día. Rosa se aferró a su brazo. Sus ojos se humedecieron. Ethan no necesitó preguntar. Sabía que esa visión le recordaba algo. Quizás el mismo horror que la había dejado sola en el desierto. Siguieron adelante. Durante horas, solo el rumor del viento los acompañó. Los buitres giraban en círculos a lo lejos, como heraldos del destino. A mediodía se detuvieron junto a un riachuelo. Ethan bajó a Rosa y la dejó jugar con el agua. Ella rió suavemente, salpicando con las manos, y esa risa, tan breve, tan pura, le arrancó al vaquero una sonrisa que hacía años no conocía. Por un momento, el oeste parecía menos cruel. «Sabes, muchacha», dijo él arrodillado junto a ella. «No sé quién te busca ni por qué, pero prometo encontrar respuestas». Rosa lo miró, y por primera vez pronunció una palabra en inglés. Home Ethan se quedó helado. «Home», repitió. Ella asintió. Señaló el horizonte, hacia el este, donde las montañas se alzaban como cuchillas de piedra. «Home, mamá». El corazón del vaquero dio un salto. Había una madre buscándola, y él, sin saberlo, estaba llevándola en la dirección contraria. Al caer la tarde llegaron a un pequeño campamento de cazadores de pieles. 3 hombres cocinaban al fuego y bebían whisky barato. Cuando vieron a Ethan, uno levantó la mano. «¿Cole? Diablos, pensé que estabas muerto». Ethan desmontó despacio. «Vivo por ahora», respondió.
Necesito información. El más viejo, un hombre de barba gris llamada Grady, se rascó la cabeza. ¿Sobre qué? Ethan señaló a la niña. Fue hallada al sur del río Gila. ¿Han oído algo sobre ataques, caravanas perdidas o mujeres apaches buscando a sus hijos? Grady dejó caer el cucharón en el guiso. Sí, hace unas semanas un destacamento militar capturó a un grupo de mujeres apaches. Una de ellas gritaba el nombre de su hija. ¿Dónde? Preguntó Ethan con urgencia. Cerca de Fort Bowie. Dicen que la dejaron libre, pero los suyos no volvieron a verla. Ethan apretó los puños. Así que había una madre, viva, y estaba buscando. Uno de los cazadores se inclinó con una sonrisa desagradable. Si esa india es su cría, podrías venderla y hacerte rico. El ejército paga bien por los prisioneros recuperados. Ethan lo miró con un fuego que helaba la sangre. Habla así otra vez, dijo con voz baja, y te haré tragar tu propio rifle. El silencio cayó como un hachazo. Grady asintió con respeto. Lo mejor será que salgas antes de que anochezca, Cole. No todos aquí piensan como tú. Ethan montó de nuevo, colocó a Rosa frente a él y partió sin mirar atrás. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo la arena de rojo. Sabía que el camino hacia Fort Bowie era peligroso, pero por primera vez desde que la encontró sentía que tenía un propósito. Esa noche acampó bajo un enebro. Mientras el fuego crepitaba, sacó un mapa viejo y lo extendió sobre el suelo. Marcó con un cuchillo el camino hacia el fuerte. Tu madre está viva, pequeña, susurró, y la encontraremos, te lo juro. Rosa se había dormido, su pequeña mano sujetando la suya. Ethan la miró en silencio, con una mezcla de ternura y miedo, porque en el fondo de su alma temía que cuando encontraran a esa madre, algo dentro de él tendría que soltarla, y no estaba seguro de poder hacerlo. El viento del desierto cantó entre las rocas y la llama del fuego titiló como una promesa. El vaquero cerró los ojos decidido. A partir de esa noche su búsqueda ya no era solo por respuestas, sino por redención. El amanecer se levantó sobre las colinas como una herida abierta. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y rojizos, y el aire frío del desierto aún no cedía. Ethan Cole ensilló su caballo con el ceño fruncido y el corazón tenso. No había dormido. Cada crujido de madera, cada soplo de viento lo había mantenido alerta. La niña apache, Rosa, como él la había llamado, lo observaba desde el umbral de la cabaña. Tenía el cabello oscuro desordenado, los pies descalzos y el colgante rojo que nunca se quitaba. Ethan se acercó con voz suave. Nos iremos, pequeña. Este lugar ya no es seguro. Ella no comprendió las palabras, pero entendió el tono. Sujetó su manta, subió al caballo sin quejarse y se acomodó frente a él. Ethan la cubrió con su poncho, y con un leve chasquido de lengua, Buck, el perro fiel, lo siguió mientras partían hacia el norte. El camino era largo y desolado. El sol comenzaba a golpear fuerte cuando pasaron junto a los restos carbonizados de una carreta. Las ruedas chamuscadas y los restos de metal contaban una historia de muerte reciente. Ethan se agachó a examinar el suelo. Huellas de cascos, botas y pies pequeños. Fueron atacados, murmuró. Hace menos de un día. Rosa se aferró a su brazo. Sus ojos se humedecieron. Ethan no necesitó preguntar. Sabía que esa visión le recordaba algo. Quizás el mismo horror que la había dejado sola en el desierto. Siguieron adelante. Durante horas solo el rumor del viento los acompañó. Los buitres giraban en círculos a lo lejos como heraldos del destino. A mediodía se detuvieron junto a un riachuelo. Ethan bajó a Rosa y la dejó jugar con el agua. Ella rió suavemente, salpicando con las manos, y esa risa, tan breve, tan pura, le arrancó al vaquero una sonrisa que hacía años no conocía. Por un momento, el oeste parecía menos cruel. «Sabes, muchacha», dijo él, arrodillado junto a ella. «No sé quién te busca ni por qué, pero prometo encontrar respuestas». Rosa lo miró, y por primera vez pronunció una palabra en inglés. Home. Ethan se quedó helado. «¿Home?», repitió. Ella asintió. Señaló el horizonte hacia el este, donde las montañas se alzaban como cuchillas de piedra. «Home. Mamá». El corazón del vaquero dio un salto. Había una madre buscándola, y él, sin saberlo, estaba llevándola en la dirección contraria. Al caer la tarde llegaron a un pequeño campamento de cazadores de pieles. 3 hombres cocinaban al fuego y bebían whisky barato. Cuando vieron a Ethan, uno levantó la mano. «¿Cole? Diablos, pensé que estabas muerto». Ethan desmontó despacio. «Vivo por ahora», respondió. «Necesito información». El más viejo, un hombre de barba gris llamada Grady, se rascó la cabeza. «¿Sobre qué?». Ethan señaló a la niña. «Fue hallada al sur del río Gila. ¿Han oído algo sobre ataques, caravanas perdidas o mujeres apaches buscando a sus hijos?» Grady dejó caer el cucharón en el guiso. «Sí, hace unas semanas un destacamento militar capturó a un grupo de mujeres apaches.
Una de ellas gritaba el nombre de su hija. ¿Dónde? Preguntó Ethan con urgencia. Cerca de Fort Bowie. Dicen que la dejaron libre, pero los suyos no volvieron a verla. Ethan apretó los puños. Así que había una madre, viva, y estaba buscando. Uno de los cazadores se inclinó con una sonrisa desagradable. Si esa india es su cría, podrías venderla y hacerte rico. El ejército paga bien por los prisioneros recuperados. Ethan lo miró con un fuego que helaba la sangre. Habla así otra vez, dijo con voz baja, y te haré tragar tu propio rifle. El silencio cayó como un hachazo. Grady asintió con respeto. Lo mejor será que salgas antes de que anochezca, Cole. No todos aquí piensan como tú. Ethan montó de nuevo, colocó a Rosa frente a él y partió sin mirar atrás. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo la arena de rojo. Sabía que el camino hacia Fort Bowie era peligroso, pero por primera vez desde que la encontró sentía que tenía un propósito. Esa noche acampó bajo un enebro. Mientras el fuego crepitaba, sacó un mapa viejo y lo extendió sobre el suelo. Marcó con un cuchillo el camino hacia el fuerte. Tu madre está viva, pequeña, susurró. Y la encontraremos, te lo juro. Rosa se había dormido, su pequeña mano sujetando la suya. Ethan la miró en silencio con una mezcla de ternura y miedo, porque en el fondo de su alma temía que cuando encontraran a esa madre, algo dentro de él tendría que soltarla, y no estaba seguro de poder hacerlo. El viento del desierto cantó entre las rocas y la llama del fuego titiló como una promesa. El vaquero cerró los ojos decidido. A partir de esa noche su búsqueda ya no era solo por respuestas, sino por redención. El sol descendía sobre el valle Apache, tiñendo el cielo con un resplandor anaranjado. El aire olía a humo de leña, cuero curtido y maíz tostado. Desde la ladera, el rancho de los Apaches parecía un mundo aparte, un lugar que el tiempo había olvidado. Pero para Ethan Cole era una prisión. Sentado junto a una estaca, con las manos libres pero rodeado de vigilantes, observaba el movimiento del campamento. Mujeres que preparaban comida, niños que lo miraban desde la distancia con ojos curiosos y temerosos. Y hombres, demasiados hombres, que afilaban cuchillos y lanzas, lanzándole miradas que decían «No eres bienvenido». Rosa jugaba cerca del fuego, su risa sonando como un eco amable entre tanta tensión. Su madre, Nita, no la perdía de vista. Cada vez que Ethan se movía, uno de los guerreros, un joven de mirada dura llamado Toshen, se ponía de pie con la mano sobre el arco. «No voy a huir», dijo Ethan en voz baja, rompiendo el silencio. Toshen respondió en apache, sin apartar la mirada. Ethan no entendió las palabras, pero comprendió el tono. Desconfianza. Horas más tarde, cuando la luna se alzó, Nita se acercó al fuego central del campamento. Los ancianos se habían reunido. Querían decidir qué hacer con el forastero. Ethan fue llevado hasta allí con la espalda recta, el sombrero en la mano. No mostró miedo, aunque lo sentía arder en el pecho. El más viejo, Cheska, habló primero. Los hombres blancos han traído muerte. Quemaron nuestras casas, robaron nuestras hijas. ¿Por qué este habría de ser distinto? Nita miró a su hija dormida en su regazo. Porque mi niña vive, dijo con calma, y sin él estaría muerta. Un murmullo recorrió el círculo. El anciano entornó los ojos. Tal vez sea una trampa. Tal vez vino a encontrar nuestra guarida. Ethan dio un paso adelante. No vine a hacerles daño. Solo quería devolver a la niña a su madre. Su voz tembló apenas. No busco guerra. Solo hice lo que me pareció correcto. Un silencio denso cayó sobre el grupo. Los ojos del anciano se posaron en Nita. Si mientes, la sangre de los tuyos correrá. Y si dice verdad, respondió ella. Su destino está en mis manos. El anciano asintió lentamente. Entonces, mujer del río, él será tu carga. Y así, con una simple frase, la vida de Ethan Cole cambió de nuevo. Esa noche Nita lo condujo a una pequeña tienda apartada, cerca del arroyo. Le dejó un cuenco con agua y otro con comida, carne seca y pan de maíz. No habló hasta que estuvo por irse. Mis hombres no te quieren aquí, dijo sin mirarlo. Lo sé. Tampoco confío en ti. Ethan alzó la vista. El fuego iluminaba su rostro sereno pero firme. No espero que lo hagas, ella asintió. Aún así, bajó la voz. Mi hija sonríe cuando te ve. Y eso vale más que mis dudas. Ethan la observó unos segundos, intentando descifrar a esa mujer que era mitad furia y mitad ternura. He visto madres cruzar desiertos por sus hijos, dijo suavemente. Pero nunca había visto una como tú. Nita lo miró un instante con una mezcla de orgullo y tristeza. Luego se marchó, dejando la tienda en silencio. El vaquero se quedó despierto mucho después de que el fuego se apagara. El canto lejano de los coyotes se mezclaba con el murmullo del río. En su pecho, un conflicto ardía. Parte de él quería escapar, volver a su vida solitaria. Otra parte, la que había despertado junto a esa niña, quería quedarse.
Cerró los ojos recordando las palabras de Nita. Mi hija sonríe cuando te ve. Era una frase sencilla, pero en el oeste la esperanza era tan rara como la lluvia. Al amanecer, el sonido de pasos suaves lo despertó. Rosa estaba de pie frente a él con un pequeño cuenco de bayas. «It», dijo sonriendo. Ethan aceptó un arriendo. «Gracias, chiquilla». Desde la distancia, Nita los observaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón dudó entre el deber y algo más profundo, algo que no tenía nombre. El viento sopló sobre el valle, levantando una nube de polvo dorado. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, la historia del vaquero y la viuda apache comenzó a entrelazarse. No por destino, sino por un lazo más fuerte que el miedo, la compasión. El sol nacía sobre el valle apache, pintando las rocas de cobre y oro. Ethan Cole se despertó con el murmullo del río cercano y el canto de las aves que se deslizaban entre los pinos. Por primera vez en semanas había dormido sin sobresaltos. El aire allí era distinto, más limpio, más sereno, sin embargo no estaba libre. Era un huésped vigilado, o un prisionero tratado con cortesía. Toshen, el joven guerrero de mirada dura, lo seguía a todas partes, observando cada movimiento. Ethan lo ignoraba con calma, consciente de que un gesto en falso bastaría para que una lanza atravesara su espalda. Rosa apareció corriendo, con los pies descalzos y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Llevaba una flor silvestre entre los dedos. «For you», dijo con su acento dulce y torpe. Ethan la aceptó riendo bajo. «Gracias, pequeña. Le da color a este lugar». Nita la seguía a unos metros con una cesta de piel. Se detuvo al verlo. Su expresión seguía firme, pero sus ojos, oscuros, profundos, ya no tenían el filo de la desconfianza. «Vienes», dijo con voz clara, señalándole el camino hacia el río. Ethan la siguió sin preguntar. El agua bajaba clara y fría desde las montañas. Las mujeres del campamento lavaban ropa, reían y hablaban entre sí. Algunas lo miraron con recelo, otras con simple curiosidad. Nita se arrodilló en la orilla, remojando una manta, y sin levantar la vista murmuró: «Los ancianos me dicen que te observe». «¿Y qué opinas tú?», preguntó él. Nita lo miró por un momento. «Aún no lo sé». «Bueno, eso ya es mejor que odiarme», respondió Ethan sonriendo apenas. Ella apartó la mirada, pero el rastro de una sonrisa leve cruzó sus labios. No duró mucho. El eco de los cascos de un caballo se escuchó en la distancia. Un grupo de guerreros regresaba al campamento con malas noticias. Ethan los vio llegar, tensos, cubiertos de polvo. Uno de ellos hablaba rápido con el jefe Chesca, mientras otro mostraba una insignia militar manchada de sangre. «Hombres del ejército», tradijo Nita con el ceño fruncido. «Están cerca. Están rastreando a los nuestros». Ethan se acercó preocupado. «¿El ejército?». Ella asintió. «Si los encuentran, no dejarán a nadie con vida». El vaquero se quedó pensativo. Él conocía ese tipo de operaciones. Había visto pueblos enteros borrados del mapa por órdenes de un oficial que jamás ensuciaba sus botas. «Puedo ayudarlos», dijo al fin. Toshen se adelantó indignado. «No necesitamos ayuda de un blanco». Ethan lo enfrentó con calma. «Tal vez no. Pero yo conozco los caminos por donde patrullan. Los hombres del fuerte piensan como lobos. Siempre vuelven al mismo río, a la misma sombra. Si me escuchan, podrán moverse sin ser vistos». Los ancianos murmuraron entre sí. Nita guardó silencio, observándolo con detenimiento. Por primera vez su mirada no era de sospecha, sino de respeto. «Deja que hable», dijo finalmente. Y en esa frase, Ethan entendió que acababa de cruzar una frontera invisible. Durante los días siguientes, el vaquero se quedó en el campamento ayudando en todo lo que podía. Construyó cercas más seguras para los caballos. Enseñó a algunos jóvenes a reparar monturas y mostró a los niños cómo usar un lazo sin hacerse daño. Cada gesto suyo derribaba una piedra del muro que lo separaba del pueblo. Rosa corría entre los niños, riendo, y Nita comenzaba a mirarlo con algo nuevo en los ojos. Una mezcla de curiosidad, gratitud y miedo. No miedo de él, sino de lo que empezaba a sentir. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, lo encontró junto al arroyo, sentado con Buck. «Eres distinto a los demás», dijo, sin preámbulos. Ethan levantó la vista. «Tal vez porque ya me cansé de pelear con todos. Y porque ayudarnos, si tu gente nos caza. Porque nadie merece perder un hogar», respondió él mirando el agua correr. «Ni tú, ni tu hija». Nita lo miró largo rato, sin hablar. El viento movía su cabello, y por un instante sus mundos dejaron de chocar. Solo quedaron ellos dos, unidos por la simple verdad de que ambos sabían lo que era perderlo todo. Esa noche Nita llevó a Rosa a dormir. Antes de entrar en la tienda, la niña señaló el cielo. «Stars», dijo. «Ethan say, each one is home». Nita sonrió. Miró al cielo también y en su corazón algo se movió. Quizás aquel forastero no era un enemigo. Quizás el destino lo había traído por una razón.
El fuego crepitó a lo lejos. Ethan seguía despierto, mirando las mismas estrellas. No lo sabía aún, pero en ese valle apache su cautiverio se estaba convirtiendo lentamente en algo que jamás imaginó. Una redención, y tal vez un principio de amor. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. No había cantos de aves ni risas infantiles, solo el murmullo del viento entre los pinos y el crujir del fuego apagándose. Ethan se levantó antes que todos. Caminó por el campamento apache con paso sigiloso, observando cómo cada cabaña respiraba vida y disciplina. Había aprendido a respetar aquel orden silencioso, aquella forma en que el pueblo de Nita cuidaba lo poco que tenía, como si cada rama o piel tuviera un alma. Rosa dormía entre mantas tejidas, y él se detuvo un instante para mirarla. A pesar de todo lo que había vivido, la niña sonreía en sueños. Esa sonrisa le recordó lo que había perdido hacía años. Su esposa, su hijo, los rostros que aún lo perseguían cuando el viento soplaba desde el oeste. Pero ahora había algo distinto. En el calor de aquel campamento, en las miradas de Rosa y Nita, empezaba a sentir que su corazón, el mismo que había enterrado bajo la culpa, volvía a latir. Más tarde, Nita lo encontró reparando una silla de montar cerca del arroyo. El sol doraba su piel curtida y el olor del cuero recién cocido llenaba el aire. «Trabajas como si quisieras quedarte», dijo ella acercándose despacio. Ethan sonrió sin apartar la vista de lo que hacía. «Quizás sea eso. No puedes quedarte. Lo sé. Pero eso no impide querer hacerlo». Nita lo miró con una mezcla de confusión y emoción contenida. Desde que Ethan había llegado, su mundo se había vuelto incierto. Ella, que había aprendido a no confiar, empezaba a sentir algo más peligroso que el odio: afecto. Se sentó frente a él observando sus manos firmes, la manera en que el sol resaltaba sus cicatrices. «Mi gente dice que el corazón no entiende de piel ni lengua», murmuró ella. «Tu gente es sabia. Y también dice que cuando un corazón late fuera de su tierra, suena más fuerte». Ethan levantó la vista. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo se detuvo. El río dejó de sonar. El viento contuvo su aliento y todo el peso de la distancia entre ellos pareció desaparecer. «Nita», dijo él con voz baja, «si esto fuera otro tiempo, si no existieran guerras ni fronteras». «No digas más», lo interrumpió ella apartando la mirada. «No podemos cambiar el mundo, Ethan Cole. Solo podemos sobrevivir en él». Pero cuando se levantó para irse, él tomó suavemente su muñeca. No con fuerza, con la necesidad de alguien que teme que si suelta, lo perderá todo otra vez. «Entonces sobrevivamos juntos», dijo. Nita lo miró largo rato, y sin decir palabra, dejó que su mano descansara un instante sobre la de él. Solo un instante, pero fue suficiente. Esa tarde, Ethan ayudó a preparar caballos y mochilas. El jefe Cheska había decidido mover el campamento antes de que el ejército los rastreara. Los guerreros confiaban en sus conocimientos del terreno, y Nita lo seguía a cierta distancia, vigilando, aunque con el corazón dividido. Cuando el sol se escondió tras las colinas, se detuvieron en una meseta alta. Desde allí se veía el valle iluminado por la luna. Ethan se apartó un poco del grupo, respirando el aire frío, cuando escuchó pasos detrás. Nita traía una manta sobre los hombros. «Mañana partiremos al norte», dijo sin mirarlo. «Si te quedas, el ejército te tomará por traidor. Si vas con nosotros, te llamarán enemigo». «No sería la primera vez que me llaman algo que no soy». Ella esbozó una sonrisa triste. El viento agitó su cabello, y Ethan lo apartó suavemente de su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, y Nita cerró los ojos un instante, dejando que ese gesto hablara por los dos. No hubo beso. No hacía falta. El silencio lo dijo todo. De pronto un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el suelo a sus pies. Gritos en la distancia. El ejército había llegado antes de lo esperado. Nita corrió hacia el campamento gritando órdenes en apache. Ethan tomó su rifle, el corazón latiéndole como un tambor. El fuego del amor acababa de encenderse. Y ahora, el fuego de la guerra amenazaba con consumirlo todo. Mientras el humo comenzaba a alzarse entre los árboles, una sola idea lo atravesó como una bala. Protegería a Nita y a Rosa, aunque eso le costara la vida. El rugido de los fusiles rompió la quietud del valle como un trueno en la noche. El ejército había llegado. La luna, que apenas alcanzaba a iluminar los pinos, se teñía de humo y fuego. Ethan corrió hacia el borde del campamento. Los guerreros apaches ya estaban en formación, moviéndose con una precisión salvaje. Flechas silbaban, tambores retumbaban en la distancia y el aire olía a pólvora y pino quemado. «Nita, ¿dónde está Rosa?», gritó buscando entre las sombras. Ella apareció corriendo, con la niña en brazos. «Debemos sacarla de aquí», dijo con la voz quebrada. «Hay una grieta al norte, detrás de las rocas.
Los soldados no pueden pasar con caballos. Ve por ahí. Nita dudó. ¿Y tú? Ethan cargó su rifle y le dio una sonrisa dura. Yo los detengo. Ella quiso protestar, pero él ya se había lanzado hacia el frente. Rosa extendió una mano hacia él. Ethan. Él volteó solo un instante y su mirada bastó. No temas, pequeña. Aún no es el final. El campo estalló en caos. Los soldados descendían desde las colinas, disparando sin piedad. Ethan rodó tras una roca, devolviendo fuego con precisión. A su lado Toshen, el joven guerrero que antes lo odiaba, lo cubría con su arco. Nunca pensé pelear junto a un vaquero, dijo Toshen mientras una bala rozaba su hombro. Y yo nunca pensé que un apache salvaría mi pellejo, respondió Ethan con una sonrisa amarga. Ambos rieron brevemente. Justo antes de que un proyectil los obligara a cubrirse, el campamento ardía. Tiendas en llamas, caballos desbocados, mujeres y ancianos corriendo hacia el norte. Pero Nita no había huido todavía. A lo lejos, Ethan la vio ayudando a un anciano herido a levantarse. «¡Nita, vete!», gritó él. Ella no lo escuchó. O quizás no quiso hacerlo. Ethan disparó 3 veces seguidas, cubriéndola, y luego corrió hacia ella. Una explosión sacudió el suelo. El fuego devoró el borde del bosque. Cuando la alcanzó, Nita estaba jadeando, cubierta de polvo. No podía dejarlo, dijo, señalando al anciano que apenas se sostenía. Ethan lo cargó sobre su hombro. Entonces vámonos los 3. Llegaron a la grieta al norte justo cuando los últimos guerreros se replegaban. Rosa estaba allí, temblando entre 2 mujeres mayores. Al verlos, corrió hacia su madre y se aferró a su cintura. «Mamá, tengo miedo». «Shh», susurró Nita. Ya pasó mi sol. Ethan se apoyó contra una roca exhausto. La sangre le corría por el brazo, pero apenas lo notaba. Toshen llegó poco después, con el rostro cubierto de hollín. «El jefe Chesca cayó», dijo en voz baja, «pero logramos salvar a la mitad del pueblo». El silencio fue absoluto. Nita cerró los ojos, apretando los labios para contener las lágrimas. Ethan miró el valle en llamas. El humo se alzaba como un manto oscuro, cubriendo todo lo que alguna vez fue hogar. «No fue una victoria», dijo con voz ronca, «pero tampoco una derrota». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Nita sin abrir los ojos. «Porque aún respiran, y mientras lo hagan hay esperanza». Cuando el amanecer llegó, el fuego se había apagado. Los sobrevivientes se reunieron en una pequeña cañada. Nita curaba heridos con manos firmes, y Ethan, pese a sus heridas, ayudaba a levantar refugios improvisados. Por primera vez los apaches lo miraban sin rencor. Había luchado, sangrado y perdido junto a ellos. Ya no era el extraño del desierto, era parte del pueblo. Más tarde Nita se acercó con Rosa dormida en brazos. «Ella preguntó por ti antes de dormir», dijo suavemente. «Dijo que tú eras su estrella del oeste». Ethan sonrió cansado. «Eso dijo ella, ¿eh?» «Sí». Nita bajó la mirada. «Y creo que tiene razón. Tú apareciste cuando más lo necesitábamos». El viento sopló entre los árboles, trayendo olor a tierra mojada. Nita se sentó junto a él. Por un momento no hubo palabras. Solo el sonido de 2 almas que habían sobrevivido al mismo fuego. Ella lo miró de reojo. «Tú podrías irte, Ethan. Podrías volver con los tuyos y dejar atrás lo único verdadero que he encontrado», respondió sin apartar la vista del horizonte. «No, no esta vez». Nita lo observó en silencio, comprendiendo algo que hasta entonces temía aceptar. El hombre que había entrado en su mundo como un intruso ahora era parte de su destino, y mientras el sol nacía sobre las montañas, el humo del valle se disipó, dejando atrás no solo cenizas, sino una promesa de amor entre 2 mundos. El viento del amanecer soplaba suave sobre el valle arrasado. El fuego del ataque había dejado cicatrices negras en la tierra, pero el aire olía a vida, humo, hierba y esperanza. Ethan Cole se sentó sobre una roca, con el rifle a un lado, observando cómo los primeros rayos del sol caían sobre las montañas. Los sobrevivientes trabajaban en silencio. Las mujeres tejían nuevas tiendas, los niños buscaban agua, los guerreros reforzaban la vigilancia. A pesar de la destrucción, el pueblo apache se negaba a rendirse. Esa fuerza, esa dignidad silenciosa, era algo que él jamás había visto entre los hombres de su raza. Nita pasó cerca llevando un cántaro de barro. Ethan la siguió con la mirada. Su andar era firme, sereno, pero en sus ojos había un cansancio profundo. Desde la batalla, apenas habían hablado más que lo necesario. Él sentía que algo había cambiado. Algo que no sabía si podía reparar o si simplemente debía aceptar. Más tarde, mientras Buck pastaba entre los pinos, Nita se acercó. «¿Tus heridas duelen todavía?», preguntó con tono bajo. Ethan sonrió. «He tenido peores. Aunque tú logras que olviden doler». Ella bajó la mirada, pero su sonrisa fue inevitable. Luego se sentó a su lado. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de lo que no necesitaba decirse.
He pensado, dijo Nita al fin. No puedes quedarte mucho tiempo aquí. Ethan la miró sin sorpresa. ¿Y por qué no? El ejército volverá. Buscarán al responsable de ayudarnos. Si te encuentran, no habrá piedad. Ya no tengo a nadie esperándome allá afuera, Nita. Pero aquí tampoco tienes raíces. ¿Y tú crees que no las tengo? Replicó él con suavidad. Rosa me llama padre. ¿Y tú? Nita lo interrumpió con una mirada seria, aunque sus ojos brillaban. No digas eso, Ethan. Si el corazón empieza a creer en algo imposible, solo sufrirá más cuando el mundo lo destruya. El vaquero suspiró. ¿Y si no es imposible? ¿Y si el mundo cambia, Nita? El mundo no cambia, dijo ella casi en un susurro. Solo las personas, cuando aman demasiado para seguir odiando. Sus palabras quedaron flotando en el aire como el eco de una verdad antigua. Ethan la miró largo rato hasta que Nita se levantó evitando su mirada. Ven esta noche, dijo al fin. El consejo se reunirá. Decidirán el futuro del campamento. Y el tuyo también. Cuando cayó la noche, el fuego del consejo ardía en el centro del círculo. Los ancianos hablaban en lengua apache y Toshen traducía para Ethan. Dicen que has peleado con valentía, que tu alma pertenece más a esta tierra que al mundo blanco. Ethan inclinó la cabeza respetuoso. No vine por gloria ni por venganza. Solo quise proteger lo que es justo. Los ancianos asintieron, pero uno de ellos, el más viejo, habló con tono grave. Aún así, eres de otra sangre. Si te quedas, todos compartiremos tu destino. Entonces compartiré el suyo, dijo Ethan sin vacilar. Un murmullo recorrió el círculo. Nita, sentada entre las mujeres, bajó la vista. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la razón y el deseo. Finalmente, el jefe Chesca levantó la mano. El hombre puede quedarse, pero no como guerrero ni como blanco. Debe vivir como uno de nosotros. Acepto, respondió Ethan. El silencio se hizo pesado. Nita lo miró incrédula. ¿Sabes lo que eso significa? Susurró cuando todos comenzaron a dispersarse. Sí, dijo él con calma. Significa que por primera vez tendré un hogar. Más tarde, lejos del fuego, Nita lo esperó junto al arroyo. El reflejo de la luna bailaba sobre el agua. Cuando Ethan se acercó, ella no habló al principio. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Si te quedas, serás parte de mi pueblo. Eso quiero. Y también parte de mi vida», añadió ella casi temblando. Ethan se detuvo. Por un momento no hubo sonido, ni viento, ni tiempo. Solo ellos dos frente al río que había sido testigo de su primer encuentro. Él dio un paso hacia ella y Nita no retrocedió. Sus manos se buscaron, torpes al principio, luego seguras. No hubo promesas ni palabras grandes, solo el roce de dos almas cansadas que finalmente encontraban descanso. Ella apoyó la frente en su pecho. Ethan cerró los ojos y susurró: «Si el mundo no puede cambiar, entonces cambiaré yo. Por ti». El río siguió corriendo, llevándose el eco de esa promesa hacia las montañas. Entre dos caminos, Ethan había elegido el más difícil, pero también el único que lo hacía sentir vivo. El amanecer trajo consigo un silencio que no era de paz. Los pájaros no cantaban, los caballos se movían inquietos y los niños jugaban sin reír. Algo se respiraba en el aire, algo que precede a la tormenta. Ethan lo sintió antes de ver el humo. Desde lo alto de la colina observó una fina línea gris elevarse en el horizonte. No era una hoguera apache. Era orden, disciplina, el tipo de humo que deja un campamento militar. El ejército había regresado. Corrió cuesta abajo hasta el campamento. Nita estaba moliendo maíz junto a las mujeres, pero al verlo comprendió de inmediato. «¿Cuántos?», preguntó dejando caer el cuenco. «Demasiados», respondió él. 40, quizás 50. No vienen a negociar. El rostro de Nita se endureció. «Entonces debemos irnos». «No esta vez», dijo Ethan con una calma extraña. «Si huimos otra vez, lo seguirán cazando. Si me entrego, quizás...» «No», interrumpió ella aferrándose a su brazo. «No digas eso». Ethan la miró con ternura y tristeza. «Nita, yo soy la razón por la que vienen. Vieron mis huellas. Saben que estoy con ustedes. Si me entrego, tal vez crean que me usaron. Tal vez los dejen en paz». «Y tú morirás», susurró ella con los ojos llenos de lágrimas. «Morí hace años cuando perdí a mi familia», respondió con voz baja. «Lo que encontré contigo fue vida. Pero si tengo que perderla para protegerla, lo haré». Nita se apartó, temblando. «Ethan Cole, no tienes derecho a decidir por mí». «Tienes razón». Él se acercó lentamente y le tomó las manos. «Pero sí tengo derecho a proteger lo que amo». Esa noche, el fuego del campamento ardía más bajo de lo habitual. El jefe Chesca estaba herido desde la batalla anterior y Toshen comandaba a los guerreros. Nadie dormía. Ethan se preparaba para partir antes del amanecer, decidido a entregarse antes de que el ejército llegara hasta ellos. Mientras alistaba a Buck, escuchó pasos detrás. Era Nita. Su sombra se proyectaba larga sobre la tierra. «No puedes ir solo», dijo ella. «Nita, por favor».
Si mueres allá, nunca sabré si hiciste lo correcto o si solo me dejaste morir por dentro. Su voz temblaba, pero no había miedo. Así que si vas, voy contigo. Ethan quiso protestar, pero una mirada suya bastó. Era la mirada de una mujer que ya había perdido demasiado, y no volvería a hacerlo sin luchar. Cuando el sol asomó, ambos cabalgaban hacia el valle. La neblina cubría las montañas como un velo. Ethan sostenía el rifle, pero sabía que no serviría de mucho contra medio batallón. Nita, detrás de él, mantenía a Rosa abrazada con fuerza. No iban a pelear, iban a enfrentarse al destino. El destacamento militar apareció a lo lejos, banderas, uniformes y el sonido metálico de los cascos sobre la tierra. Al frente, el capitán Harris, un viejo conocido de Ethan, levantó la mano para detener el avance. «Ethan Cole», gritó. «Por el amor de Dios, dime que no estás con ellos». Ethan desmontó con calma. «Estoy con los inocentes, Harris, no con los asesinos». El capitán apretó la mandíbula. «Desobedeciste órdenes, escondiste fugitivos y atacaste a tus propios hombres. Esto es traición». «No, esto es humanidad», replicó Ethan. Nita se bajó del caballo. El capitán la observó con recelo, apuntando su arma. «Baja eso», advirtió Ethan. «Si le haces daño, yo mismo te haré pagar por cada gota de sangre». Por un instante, el silencio pesó más que las balas. El viento movió las hojas y el mundo contuvo la respiración. Entonces Rosa bajó de los brazos de su madre y caminó hacia el capitán. Tenía en la mano una flor marchita. «No disparen», dijo en voz baja, temblando. «Mi papá dice que todos tenemos el mismo cielo». El capitán se quedó inmóvil. Su mirada se suavizó solo por un momento. Miró a Ethan, luego a la niña y bajó el arma. «Vete, Cole. Llévatelas y no vuelvas jamás. Si te vuelvo a ver no podré salvarte». Ethan asintió. Tomó a Nita de la mano. Subieron a los caballos y se alejaron del valle sin mirar atrás. El ejército no los siguió. El humo del pasado se disolvió lentamente en el aire. Esa noche acamparon al pie de las montañas. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Rosa dormía entre mantas y Nita observaba el fuego en silencio. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó ella. Ethan la miró con una media sonrisa. «Ahora empezamos de nuevo, donde el mundo no nos persiga». Nita apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces, donde tú vayas, ahí estará mi hogar». Él la rodeó con un brazo y miró las estrellas, aquellas mismas que Rosa había llamado suyas. Y por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió que el destino no lo perseguía, sino que lo guiaba. El invierno comenzó a retirarse de las montañas. El hielo se derretía en los arroyos, el aire olía a tierra fresca y a hierba nueva. Ethan Cole despertó con la primera luz del sol entrando por la entrada de su cabaña. Afuera, el mundo había vuelto a florecer. Buck pastaba tranquilo cerca del río. Rosa corría entre los pinos riendo, persiguiendo mariposas que volaban bajo. Y Nita estaba junto al fuego moliendo maíz con las manos firmes, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Ethan la observó un largo momento. A veces todavía le costaba creerlo. Después de todo lo que habían perdido, seguían ahí, vivos, juntos. El lugar que habían encontrado estaba lejos de todo. Un valle escondido entre montañas, rodeado de agua y silencio. Habían construido su casa con madera y piedra, con paciencia y esperanza. No era un rancho ni una choza apache, sino algo nuevo, algo que pertenecía a los dos mundos. A media mañana, Ethan salió a cortar leña. Mientras trabajaba, pensó en los meses pasados. El largo camino de huida, los días sin descanso, las noches en que Nita lo curaba en silencio y Rosa se dormía en su regazo contando estrellas. Habían dejado atrás la guerra, pero el miedo a veces aún los alcanzaba en sueños. Ese día, sin embargo, el aire tenía un sabor distinto, ligero, como si el destino al fin les hubiera concedido tregua. «Papá», gritó Rosa corriendo hacia él. «Mira lo que encontré». Le mostró una piedra redonda con forma de corazón. Ethan sonrió. «Creo que la montaña te quiere, pequeña». «¿Tú crees que la montaña nos escucha?», preguntó ella con inocencia. «Sí», respondió él levantándola en brazos, «porque ve cómo vivimos y porque sabe que ya no somos fugitivos. Somos familia». Más tarde, cuando el sol empezó a caer, Ethan y Nita caminaron juntos por la orilla del río. El agua reflejaba el cielo rojo y el viento traía el aroma de los pinos y las flores silvestres. «Tu gente, ¿crees que algún día pueda volver a verte?», preguntó Ethan rompiendo el silencio. Nita pensó un momento antes de responder. «Tal vez algún día, si el odio de los hombres se cansa antes que la tierra. Pero por ahora nuestro lugar está aquí». Ethan asintió. «Aquí», repitió mirando el horizonte, «donde no hay banderas, donde el amor no necesita permiso». Nita lo miró, con esa mezcla de fuerza y ternura que solo ella tenía. «Eres un hombre extraño, Ethan Cole. Los tuyos pelean por tierra
y tú solo peleas por corazones. Y los tuyos me enseñaron que eso vale más que el oro, respondió él con una sonrisa. Ella se rió suavemente y lo tomó de la mano. Caminaron en silencio, con los pies descalzos sobre el agua fría. Cuando se detuvieron, Ethan la giró hacia él. El viento jugó con su cabello y el último rayo del sol se posó sobre sus rostros. «Nita», dijo en voz baja, «no hay iglesia, ni juez, ni palabra que pueda hacer esto más verdadero». Ella lo miró sin entender. Entonces Ethan sacó una cuerda de cuero trenzado y en su extremo colgaba una pequeña piedra con forma de luna. «Esto es todo lo que tengo para ofrecerte», dijo. «Pero si lo aceptas, quiero que sepas que te elijo. Cada amanecer, cada silencio, cada camino». Nita tomó la piedra entre sus manos y la apretó contra su pecho. «Entonces, yo también te elijo, Ethan del desierto», susurró. «No por salvarme, sino por quedarte». Sus frentes se tocaron. El río siguió su curso, como testigo de un juramento que no necesitaba palabras. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Rosa las contó una por una, como solía hacer. «Papá, ¿cuál es la nuestra?», preguntó. Ethan miró hacia arriba, pensativo. «Esa», dijo señalando una estrella que brillaba más que las demás. «Porque está justo entre dos mundos», Rosa sonrió. Nita lo miró con ternura y apoyó la cabeza en su hombro. El fuego crepitó suavemente, iluminando los rostros de los tres: el vaquero que un día había perdido todo, la mujer apache que había aprendido a volver a amar y la niña que los había unido sin saberlo. Ahora eran un solo hogar, una sola historia, un solo amanecer. El viento sopló entre los pinos, llevando consigo el eco de una promesa eterna. El amor no conoce fronteras, solo caminos que se cruzan cuando el destino lo decide. Y así, entre las montañas del oeste comenzó una nueva vida. No de guerra sino de paz, no de soledad sino de amor, un nuevo amanecer para el vaquero, la viuda apache y la niña que los unió bajo el mismo cielo.